Buenas tardes. Bien, antes nos hablaba Esther de un mundo globalizado, rápido, donde constantemente estamos siendo bombardeados por información y hoy en día también nos llegan de forma continua imágenes de la Tierra desde el espacio que, por ejemplo, los astronautas de la Estación Espacial Internacional nos envían. Son imágenes que no dejan de ser espectaculares, pero que ya se han convertido en algo cotidiano y común para nosotros. Sin embargo, la primera imagen que se obtuvo de la Tierra desde el espacio se remonta a tan solo 70 años. Antes la gente solo podía soñar, imaginar cómo era la Tierra vista a la distancia. En esta charla es lo que quiero. Vamos a viajar con la imaginación fuera de la atmósfera para contemplar la Tierra con los ojos de aquellos grandes personajes de la historia de la cultura, artistas, incluso cineastas, científicos, que fueron capaces de imaginar un imposible. Bien, esta es la primera imagen que se ha obtenido nunca de la Tierra desde el espacio. Tiene 70 años de antigüedad, fue obtenida en 1946, hacía poco tiempo que se había terminado el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Por entonces, los americanos consiguieron un botín de arsenal militar dentro del cual se encontraron, había multitud de cohetes V2 que habían sido diseñados y construidos en la Alemania nazi como arma de guerra. Los americanos los cogieron y los reconvirtieron para utilizarlos con fines científicos y, por ejemplo, en este caso lo que hicieron, quitar la cabeza explosiva, colocar dentro una cámara que había sido adaptada por el ingeniero Clyde Holliday para lanzarlo fuera de la atmósfera y tomar imágenes de la Tierra desde el espacio. Vamos a considerar el espacio exterior como la altura más allá de 100 kilómetros. Sabemos que la atmósfera se extiende mucho más allá, pero es una convención que a menudo se utiliza el considerar el espacio exterior por encima de esa altura. Hasta entonces, las imágenes que se habían tomado de la Tierra se habían obtenido desde una altura de unos 22 kilómetros, cubrían partes pequeñas de la Tierra y se obtuvieron con instrumentación a bordo de globos. En este caso, este misil V2, que fue lanzado desde el estado de Nuevo México, tomó imágenes con esa cámara incorporada a 105 kilómetros de altura. Por tanto, por eso se considera la primera imagen de la Tierra desde el espacio. De hecho, el cohete fue lanzado con una velocidad vertiginosa de más de 4.000 kilómetros por hora. Llegó a esta altura en unos pocos minutos, cayó a los pocos minutos también, la cámara quedó destrozada, pero sí sobrevivió la película que ha quedado como legado. De hecho, se observa cómo la Tierra se va alejando, los detalles de la superficie van haciéndose cada vez más pequeños, cada vez más borrosos, sube por encima de la capa de nubes y quedan estas panorámicas. No pude obtener una imagen de la Tierra entera, pero sí panorámicas como la que pueden ver en esta imagen, donde se ve una gran área de la Tierra donde se aprecia también su curvatura. 20 años más tarde, en 1966, por tanto, vamos a celebrar el 50 aniversario, se obtuvo esta imagen, la primera que se ha conseguido de la Tierra desde la vecindad lunar. Fue obtenida por un orbitador lunar que fue enviado por la NASA para estudiar el relieve lunar y en primer plano vemos la superficie de nuestro satélite, la Luna, plagado de cráteres, y en la distancia vemos nuestro planeta, la Tierra, iluminado parcialmente por el Sol. De alguna manera, esta imagen supuso un cambio sutil y profundo en nuestra percepción de la Tierra, porque ya nos transmite la sensación de que, aunque es un mundo único y especial para nosotros, no deja de ser un mundo más, es un lugar más, otro más en la vastedad del espacio. Pero ¿cómo imaginaron los antiguos la Tierra en la distancia antes de que se tomaran estas dos imágenes que antes os mostré? Vamos a pensar, por ejemplo, en una gran mujer del siglo XII, de la Edad Media. Hildegarda de Bingen fue una monja benedictina alemana, se le considera una de las principales figuras de la historia del pensamiento. Fue una mujer culta, polifacética, naturalista, poetisa, escritora, teóloga. Esta mujer tuvo un espíritu reformador muy intenso en una época en la que las órdenes religiosas de mujeres dependían de órdenes masculinas a las que estaban sometidas. Ella fundó su propia abadía. De Bingen decía que desde niña tuvo visiones a través de las cuales le llegó el conocimiento adquirido.
llegó a oídos del Papa cuando ella ya era adulta, que convocó un comité de expertos cuyo objetivo fue decidir cuál era la naturaleza de esas visiones. Este comité, de hecho, dictaminó que las visiones de Hidelgarda eran de origen divino. Al igual que los grandes profetas de la historia, el conocimiento le había sido transmitido por el Espíritu Santo. El Papa le encargó que escribiera estas visiones y esto es lo que hizo. Ella, en un libro llamado Escibias, aquí veis 2 iluminaciones incluidas, tardó 10 años en escribirlo, consta de 26 visiones, cada una dedicada a un tema diferente. La tercera se dedica al cosmos y aquí pueden ver una imagen. Es un cosmos muy curioso, tenemos un universo con forma de huevo, está rodeado por una capa de fuego y en el centro reina portentosa, la reina absoluta es la Tierra. Tiene un relieve peculiar moldeado por agua y viento y está acompañado por la luna. Es una imagen extraña en la Edad Media donde se ve la Tierra reinando en el centro de un universo estrellado. Este es el universo que Dios le reveló a Hidelgarda de Bingen en el siglo XII, en una de sus visiones. En 1684, el teólogo inglés Thomas Burnet publicó La historia sagrada de la Tierra. Como explica en su prólogo que dedica al rey de Inglaterra, él lo que quiere es proponer una teoría científica, según él científica, que explique cómo se originó la Tierra y cómo ha llegado a convertirse en el planeta en el que vivía su generación. Una de las cosas que hace es calcular la cantidad de agua que existe en toda la Tierra, mares, océanos, etc., y llega a la conclusión de que no es lo suficiente, ese agua no puede explicar la inundación que se produjo por todo el mundo como consecuencia del diluvio universal. Falta agua. Lo que hizo fue proponer la siguiente idea. La Tierra fue creada por Dios como una esfera perfecta y hueca llena de agua. En un determinado momento, Dios decide castigar a la humanidad por sus pecados y por su soberbia. Produce un cataclismo por el cual se rompe esa cáscara llena de agua y como consecuencia de esta hecatombe todo el agua de dentro salió inundando todas las partes de la Tierra y provocando el diluvio universal. De esta manera quería explicar cómo se había producido esa gran inundación. A medida que las aguas se retiraron, llegó a transformarse la Tierra en el planeta, en las ruinas, como él dice en su libro, sobre las que camina la humanidad. En esta ilustración pueden ver una imagen del planeta, de la Tierra en la distancia, como él lo imaginó, cómo quedaría cuando todas las aguas se retiraran. Vemos una Tierra seca con África, Europa y Asia en primer plano. En el siglo XIX ya el método científico estaba muy establecido y hubo un ingeniero llamado James Naismith y un astrónomo llamado James Carpenter que publicaron un libro dedicado a la Luna. Ellos lo que querían era presentar imágenes muy realistas del relieve que ya se puede apreciar con gran detalle a través de telescopios. Las técnicas fotográficas que ya se estaban utilizando de una forma bastante frecuente en ciencia no tenían la suficiente calidad como para captar esos detalles tan finos de cráteres, montañas, etc. Lo que hizo Naismith fue crear moldes de yeso, él mismo los hizo inspirándose en las observaciones de la Luna que él mismo hizo con un telescopio y en estudios anteriores que ya incluso desde 1609 Galileo Galilei había comenzado a estudiar la Luna con un telescopio. En el libro que publican incluyen fotografías de estos moldes, aquí pueden ver una, las ilumina desde distintos ángulos, las fotografía desde distintas perspectivas para imaginar cómo podría verse el relieve lunar. Estos moldes los utilizó también para inspirarse en algunas de las ilustraciones que contiene el libro. Aquí ven una. Lo que imaginaron los dos autores es qué sensaciones experimentarían una persona que viajara a la Luna. Imaginaron todo, la dificultad para respirar por la falta de aire, la falta de sonido, los cambios de tonalidades debidos a los distintos minerales en la superficie. Entonces, en esta imagen, imaginan cómo una persona apreciaría el Sol eclipsado por la Tierra visto desde la Luna. Vemos en la distancia la Tierra que está ocultando el Sol, la luz del Sol
El Sol tiene un tamaño 4 veces menor, el tamaño aparente es 4 veces menor que el de la Tierra, aparece la corona solar espectacular, el Sol empieza ya a despuntar detrás de la Tierra y empieza a iluminar y a barrer con su luz este paisaje lunar rocoso, árido y hostil que de todas formas no está exento de grandeza. Hay que hablar de Julio Verne. Escribió multitud de novelas, en todas ellas, en el siglo XIX, intentó siempre lo que contaba que tuviera un rigor científico preciso, de acuerdo con el conocimiento de la época. En esta novela se sale de esa norma. Héctor Servadac cuenta una historia de fantasía según la cual un cometa choca con la Tierra, arranca un pedazo de la Tierra, la cuenca mediterránea, parte de la cuenca mediterránea es arrancada y es arrastrada por este cometa en un viaje por el sistema solar que dura 2 años. En este pedazo de tierra va un grupo peculiar de personajes de distintas nacionalidades que viven todo tipo de aventuras y cuando quieren regresar después de 2 años de viaje por el sistema solar necesitan construir un globo y es la ilustración que aquí ven. Tenemos varios personajes que están mirando la Tierra en la distancia, el lugar al que quieren regresar y de hecho cada uno identifica su propio país, Francia, Italia, Rusia, etc. Georges Méliès fue un personaje admirable. Si ya los hermanos Lumière dieron vida, la historia del cine comenzó con los hermanos Lumière a finales del siglo XIX, Georges Méliès demostró que con el cine se podían crear realidades paralelas. Él empezó siendo un mago y quiso llevar la magia al cine. Fue el precursor de los efectos especiales. Una de las películas que él realizó más conocidas es Viaje a la Luna, que de hecho se inspira en parte con una interpretación libre en la novela de Julio Verne del mismo nombre. Entonces es un grupo de astrónomos que de hecho están presididos por un astrónomo jefe que está interpretado por el propio Georges Méliès, que deciden construir un cohete para ir a la Luna. En esta imagen, para ustedes es la izquierda, los astrónomos ya han llegado a la Luna y ven en la distancia la Tierra. La Tierra, igual que nosotros vemos que el Sol sale y se pone, Georges Méliès imagina que para los viajeros que han ido a la Luna pueden ver salir la Tierra y ponerse. Entonces los efectos especiales que utiliza son muy curiosos, muy divertidos, porque consisten no solo en que la Tierra se ve que aparece en el horizonte, sino que además esas rocas y esos rasgos del relieve lunar van bajando también, produce un efecto muy, muy peculiar, pero que de alguna forma lo que quería Georges Méliès era transmitir esa sensación que tuvo que ser maravillosa para la gente de aquella época de cómo se vería la Tierra saliendo en el horizonte de la Luna. Ya para acabar, les muestro una imagen que a mí me parece de las imágenes del cosmos más sugerentes. Ha pasado la historia con el título de El pálido punto azul. La misión Voyager 1 de la NASA fue lanzada en 1977 con el objetivo de explorar el sistema solar. Carl Sagan, un astrónomo y fabuloso divulgador de la ciencia que ha inspirado a mucha gente de mi generación, fue miembro del equipo de esta misión y propuso algo que no estaba en los planes de esta misión al principio. Cuando la Voyager había alcanzado más de 6.000 millones de kilómetros, había pasado ya la órbita de Neptuno, propuso a la NASA girar la cámara de imagen para tomar un retrato de los planetas del sistema solar. Esto se hizo y este es el retrato de la Tierra. Es apenas un píxel, no tiene más que un pequeño tamaño. Las líneas que ven ustedes no son reales, son artefactos de luz dispersa dentro de la cámara, pero lo que sí podemos ver es ese insignificante punto dentro de este círculo azul. Eso es la Tierra, es la imagen más distante que se ha tomado nunca de la Tierra. Entonces les quería leer, más que yo describirla, mencionarles unas frases del propio Carl Sagan que hizo una reflexión maravillosa sobre esta imagen y para eso me tengo que dar la vuelta, si no, no veo. Eso es aquí, ese es nuestro hogar, eso somos nosotros. Ahí han vivido sus vidas todos a quienes has amado, a quienes conoces, todos aquellos sobre los que has oído hablar alguna vez, todos y cada uno de los seres humanos que han existido. Carl Sagan hizo una reflexión maravillosa en la que nos transmitía: la Tierra es ese punto insignificante, nos parece insignificante y es insignificante la vastedad del cosmos, pero no deja de ser un mundo frágil, delicado y maravilloso
que debemos cuidar porque es el único hogar que vamos a tener durante muchas décadas, probablemente durante siglos. Muchas gracias.